La literatura del siglo XX. El siglo XX fue marcado por conflictos bélicos que sacudieron la conciencia de los escritores. En el siglo XX, la corriente literaria inicia por la generación del 98. Se apagó por un tiempo durante la Guerra Civil de 1936 a 1939, cuando la mayoría de los intelectuales fueron silenciados u obligados a tomar el camino del exilio, pero recuperó su vigor después de la Segunda Guerra Mundial. La sensibilidad y la absoluta pureza formal en las obras de los escritores de comienzos del siglo XX caracterizan la poesía de Juan Ramón Jiménez. Algunos escritores de la época son Lev Tolstói, de nacionalidad rusa, perteneció al movimiento literario conocido como realismo, que fue una corriente que supuso la ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en el tercio central del siglo XIX. Una de las obras de Lev Tolstói es La llamada del diablo, escrita en 1911. Federico García Lorca, nacido en España, poeta, dramaturgo y prosista, perteneciente al movimiento del vanguardismo. Se caracteriza por formas que se opongan a lo tradicional. Una de las obras de Federico Lorca es la llamada Bodas de Sangre, escrita en 1933. Saint-Exupéry, nacido en Francia, pertenece al movimiento del modernismo y vanguardismo. El modernismo literario se desarrolla entre los años de 1880 y 1917, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Una de las obras más conocidas de Saint-Exupéry es Tierra de Hombres, escrita en 1939. Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, perteneció al movimiento literario del realismo mágico y el vanguardismo. Una de sus obras es la conocida como El Señor Presidente, escrita en 1946. Albert Camus, nacido en Francia, perteneciente al movimiento literario y filosófico conocido como existencialismo. Una de sus obras es la conocida como El extranjero, escrita en 1942. Pablo Neruda, chileno, perteneciente al movimiento del vanguardismo y posmodernismo, pertenecientes del siglo XX. Una de sus famosas obras literarias es la conocida como 20 poemas de amor y una canción desesperada, escrita en 1924. Julio Cortázar, de nacionalidad argentina, perteneció al movimiento del posmodernismo. Intenta armonizar realidad y fantasía. Una de sus obras es la llamada Rayuela, escrita en 1963. Gabriel García Márquez, colombiano, perteneció al movimiento literario del realismo mágico. Una de sus obras más conocidas es la llamada 100 años de soledad, escrita en 1967. Jorge Luis Borges, de nacionalidad argentina, perteneciente al movimiento ultrismo, perteneciente al vanguardismo. Surge en territorio español en 1918. Una de sus obras más conocidas es Ficciones, escrita en 1944. Isabel Allende, de origen chileno, perteneciente al movimiento del realismo mágico. Una de sus obras más reconocidas es la llamada La Casa de los Espíritus, escrita en 1982. Agatha Mary Clarissa Miller, de origen británico, también conocida como Agatha Christie, perteneciente a la época del movimiento del vanguardismo, escritora de la novela policíaca Asesinato en el Orient Express, en 1934. Ernesto Sabato es un escritor de origen argentino, perteneciente al movimiento idealismo que se desarrolla como parte de la corriente del vanguardismo en la primera mitad del siglo XX.
Una de las obras de Sabato es la llamada El túnel, escrita en 1948.